tardes y bienvenidos a La Escalera, este programa de la Iglesia de Valladolid que les ofrecemos para las tardes de los jueves. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa les damos las gracias por estar ahí, por su confianza y por dejarnos entrar todas las tardes de los jueves en sus hogares. Es un programa el nuestro que no tiene demasiado recorrido, pero echábamos en falta hablar de música. Hoy es el día. Es una sorpresa nuestro invitado, pero antes vean este vídeo donde de alguna manera les anunciamos qué persona nos va a hablar hoy de su música y de la música. Después nos vemos. Es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el agua, si tú conmigo vas. Es una aventura, cruzar por el umbral, que lleva a lo imposible, si tú conmigo vas. Si tú conmigo vas. Fallar no puedes, no escojas sin pensar. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo a vivir. Mi Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, y Él será mi razón hasta morir. Seguimos aquí en nuestro programa de La Escalera de este jueves y nuestro invitado es Ricardo Vargas García Tenorio. Muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Jorge. He dicho todo el nombre completo porque me parece un nombre verdaderamente original. Ese García Tenorio como segundo o tercer apellido es un signo muy distintivo, ¿eh? Bueno. Es una broma, es una broma. La verdad es que le doy las gracias a Ricardo porque siempre que le he entrevistado en la radio o siempre que ha venido aquí a la televisión hemos hablado de otras cosas, de cosas que pasan a su alrededor o cosas que dinamiza a él. Pero hoy venimos y le hemos invitado para que nos hable de él. Porque Ricardo acaba de publicar su segundo disco. Ricardo es un cantautor, o como también le gusta llamarse a él, predicantor, ¿verdad? Sí. Eres un predicantor. Dos discos. Eres muy joven, el primer disco en el año 2006 y acaba de salir tu segundo disco, versión original. ¿Qué nos ofreces en este disco, en este DVD de 13 temas? Pues en realidad son 10 los temas que tiene este CD, este disco. Y se llama así versión original porque todos son versiones de temas ya grabados. Lo que he procurado hacer en este trabajo es una especie de antología de la música cristiana contemporánea, seleccionando una serie de grandes temas de top 10, podríamos decir, de la música cristiana de hoy, versionarlos, un poco llevándolos pues a ese nivel más personal, más donde yo me siento más a gusto, y yo creo que el resultado pues ha quedado bien, merece la pena. Vamos a entrar en profundidad dentro de unos minutos en ese disco, pero déjame que repase brevemente tu joven biografía. Nace en el 72 en un pueblo de Toledo. En el 91, cuando todavía no había ingenieros de telecomunicaciones, él que estaba en esa carrera decide decirle que sí a Cristo y entra en el seminario. Y en el 2006 saca su primer disco que se titulaba Quédate. Ese disco lo sacas ya siendo sacerdote aquí en Valladolid, porque vienes de Toledo, porque te llama ¿quién? Bueno, pues en definitiva el obispo, ¿no? Con sus mediaciones. Es verdad que la primera noticia que tuve fue precisamente yo vine aquí a hacer ejercicios como un sacerdote más a una de tantas tandas que el Centro de Espiritualidad venía ofreciendo y sigue ofreciendo. Y uno de los días, mientras estaba por los patios paseando, pues se me acercó el
el anterior director, Francisco Cerro. Nos conocíamos de su etapa también de delegado de Pastoral Juvenil en Toledo, luego pues también varias cosas a lo largo de los años. Y bueno, pues nos pusimos a hablar y en medio de esto me dijo, oye, pues resulta que, bueno, pues ahora últimamente ando más solo aquí, ¿tú te podías venir? Y yo me quedé mirando como un poco sorprendido, ¿no? Dije, bueno, pues habla con mi obispo y lo que él decida hago, ¿no? Y a raíz de ahí pues fue poco a poco moviéndose todo, ¿no? Yo llegué aquí en el año 2005 y, como dices, pues en el año 2006 también impulsado por Francisco Cerro, que fue el que tuvo la idea y el que pues me quitó un poco los miedos, los reparos, las cosillas, ¿no? Decir, pues vamos para adelante. Pues salió ese disco Quédate, ¿no? Del que también estoy bastante contento. Pero es que además el gusto por la música te venía de familia. Tú tenías al abuelo muy cerquita, ¿no? Animando a todos los nietos a tener ese gusto musical. Sí, yo la música la he vivido desde pequeñito, como dices, ¿no? Nosotros vivíamos en el piso superior encima de mis abuelos, en una casa de pueblo, pues el piso de abajo vivían ellos y en el piso de arriba vivíamos nosotros. Mi abuelo venía de familia de músicos, había sido músico toda su vida y allí guardábamos como reliquias, ¿no? de su época joven. Pues allí tenía en los cajones viejos un requinto y en el otro lado tenía una flauta con no sé qué, y el otro, y allí acudía gente pues a recibir clases particulares de música y pues curiosidades de la vida, ninguno de sus hijos siguió, porque ese era el abuelo por parte de mi madre, ¿no? Y sin embargo fue mi padre el que sí que siguió ese camino, y entre mi padre y mi abuelo pues nos fueron animando, fuimos pasando por el conservatorio y vivimos ahí, ¿no? Y ahí estaba en el subconsciente y después conscientemente esa inclinación a componer. En el 2006 nace, como decíamos antes, este disco Quédate, que tú defines no tanto como un disco para orar, sino un disco para evangelizar. Sí, además creo que claramente, de hecho la intención fue muy clara a ese respecto, y no porque pues me parezca nada mal la música de oración, al revés, es lo que yo más suelo hacer y es lo que más empleamos en el centro de espiritualidad. Aquí utilizamos mucho la música, ¿no? En nuestros oratorios hay siempre cerca pues una guitarra, un órgano, porque vemos que efectivamente pues la belleza es el mejor camino para la evangelización, y la belleza pues en un arte como la música se manifiesta. Estos días atrás hemos tenido aquí el curso de música y evangelización, que fue también una iniciativa de Francisco Cerro y va ya por la 8ª edición, y una de las participantes decía, es que hay cosas que solo se pueden expresar con música, si las cuentas o las dices no llegas a expresarlas, ¿no? Entonces eso está ahí. Pero yo veía que música de oración pues tenemos mucha, muy buena, tenemos mucha, ¿no? Pero quizá sobre todo en el campo católico nos falta mucho más esa música de anuncio, esa música que está pensada no para escucharla en el contexto orante de una capilla, de una oración, sino para salir a la calle a predicar el Evangelio, para poderla tocar en un concierto, pues con miles de vatios de luz y sonido, para poder escucharla pues en la radio mientras voy de paseo de un lado a otro, para que los chavales lo puedan llevar en el MP3, ¿no? Y no solamente en los momentos de oración o más tranquilos, sino también en esos momentos pues más movidos, más gozosos, más fuertes de la vida, ¿no? Entonces Quédate surgió con ese aire y con ese estilo de buscar pues comunicar a Jesucristo a través de la música como ese anuncio alegre del Evangelio, un poco pues lo que podía ser un Pedro o un Pablo de primera evangelización, pero hecho a través de la música, ¿no?